Hola, muy buenos días. Soy Teresa Martín, directora de BBVA Open Innovation México. Me da muchísimo gusto poder saludarles el día de hoy. A todos los que están en Europa y en otros países, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por estar conectados en esta última masterclass del año 2022. Es un gusto el poder presentar este tipo de charlas, ¿no? Donde estamos justamente motivando, ¿no? Y acelerando toda la parte de conexión con todo el emprendimiento, con toda la innovación, que desde Open Innovation es lo que hacemos y lo que nos gusta estar conectados, ¿no? Por eso hemos invitado hoy a un súper invitado y gran amigo de la casa de BBVA, Javier Sánchez, que ahorita nos va a hablar y nos va a presentar los desafíos justamente, ¿no? De emprendimiento, los retos, las oportunidades que hay en México en temas de emprendimiento. Ya saben que nosotros como BBVA Open Innovation justamente hacemos toda la parte de conexión y colaboración con emprendedores, con startups, ¿no? En las que podemos hacer pruebas pilotos, pruebas de concepto, además de fomentar toda esta parte de inspiración a través de nuestro espacio en donde estamos ahora mismo. Javier me está también acompañando el día de hoy en el Open Space de Ciudad de México. Seguramente el año que viene lo podremos hacer todo ya más de forma presencial. Esta va a ser nuestra última masterclass, la hemos hecho de forma online, pero estamos aquí los dos juntitos para que podamos estar compartiendo toda esta información con todos ustedes, ¿no? Y sin más, yo voy a presentar a Javier Sánchez Aldana, que es Managing Partner de Carabela. Javier estudió Administración y Mercadotecnia en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Tiene un diplomado de Capital Privado y Capital Emprendedor por la Universidad Anáhuac del Norte en Ciudad de México y la MESCAP. Inició su primera empresa exitosa a los 20 años y tiene experiencia laboral en distintas industrias y tamaños de empresas. Desde julio de 2018 dirige la oficina de Angels Ventures en Guadalajara y actualmente es Managing Partner en Carabela, Fondo Semilla, que desde noviembre de 2020 invierte en emprendedores que lideran startups de Latinoamérica en etapa temprana, ¿no? Como Tera, como 100 ladrillos, como Hot Lab, tiene muchísimas más que no voy a mencionar para no dejarlos fuera, ¿no? Pero bueno, es un placer tener a Javier aquí, la verdad es gran amigo, como decía anteriormente, y la verdad yo creo que esta charla, que es la última de este año en cuanto a las masterclass, creo que es de mucho valor para todos estos emprendedores, para todas estas startups que están interesadas en seguir creciendo, en seguir haciendo cosas tanto en México como en Latinoamérica. Creemos que tenemos un gran ecosistema dentro de lo que es el país. Desde México somos, creo que, el segundo país, ¿no? Con más fintech que hay en Latinoamérica. Nosotros también como BBVA Spark, la nueva banca de las startups, estamos fomentando justamente este emprendimiento, que haya inversión, que este tipo de fondos como el que como el que lidera Javier, ¿no? Pues pueda estar impulsado, pueda estar apoyado también por grandes corporativos. Nosotros en BBVA llevamos años liderando toda la parte de inversión en startups, ¿no? Estamos muy cerca de toda la parte de la inversión, del financiamiento, del apoyo a estos emprendedores, porque sin apoyo también de corporativos como nosotros, pues también pues no hay crecimiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de desafíos del emprendimiento. Le dejo la palabra a Javi. También recordarles que tenemos un chat dentro de esta conexión. Ahí pueden poner sus preguntas para que al final de la charla de Javi, de su presentación, podamos hacerle las preguntas correspondientes y para que no nos quedemos con ninguna duda. Entonces, Javi, te dejo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí y es un gusto el poder escucharte una vez más. Gracias. Muchas gracias, Tere, por la invitación. Gracias, Tere, por la invitación. Gracias, Sol y todo el equipo y por la hospitalidad. Está padrísimo estar en una plática de Open Space, de Open Innovation en el Open Space de Ciudad de México, que además no la conocía. Y es un lugar, como dices, que inspira muchísimo a la innovación y al poder, de alguna manera, saber que podemos lograr objetivos con el apoyo de entidades como las de ustedes. Entonces, gracias de nuevo por la invitación a la plática y al Open Space. Muchísimas gracias a ti. Adelante. Bueno, yo les voy a platicar acerca de un tema que para mí es fundamental y no es para mí, es para el país, el tema del emprendimiento. Voy a compartir una presentación, nada más para ver si ya se ve. Listo.
Y platicando un poco acerca del título, decidí no nada más dejarlo en desafíos del emprendimiento en México, sino también poner desafíos y oportunidades del emprendimiento en México. Porque no solo podemos... Hola Javier, no te estamos escuchando. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ahí sí, ya un poquito mejor. Ok, bueno, señal de que ya tengo que entrar al plática y no dar tanto rollo. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema, desafíos y oportunidades del emprendimiento en México. Voy a hacer un disclosure. Me voy a enfocar mucho más en las oportunidades. Voy a hablar, yo creo que 2 minutos de los desafíos y de los retos que hay, porque justamente la idea es inspirar a que se generen más emprendimientos en México y la región. Quiero empezar con esto. Emprender es bien difícil. Emprender es un camino solitario, es una experiencia que no es para todos. Hay que tener mucha preparación, mucha energía, mucha pasión, mucha perseverancia, pero también hay que saber emprender. Y muchas veces los emprendimientos fracasan por temas externos, pero también muchos por temas internos. Por ahí decía uno de los principales inversionistas de startups a nivel internacional que las startups no mueren por homicidio, es decir, por la competencia, mueren por suicidio muchas veces. Ellas mismas mueren por diferentes factores que no se cuidan. Entonces, partiendo de que es bien difícil, hay un estudio reciente de Ipsos que habla sobre los principales retos para poner un negocio en México y en el mundo. Y son 4 puntos principales los que ellos hablan. Uno es la falta de financiamiento, con más del 40%. Otra es la falta de interés, que no se me hace tal como un reto, pero bueno, es una de las cuestiones que ellos determinaron. Hay gente que no está interesada en emprender, pero bueno, hay unos que sí, hay otros que no. Pero hay otro punto que es la situación de la economía y hay otro que es el no contar con los conocimientos necesarios. Esos 4 puntos principales son lo que impide que haya, no sé si más emprendimientos, pero mejores emprendimientos. Y yo le puse algunos otros puntos adicionales. Por ejemplo, el tema de políticas públicas y mejora regulatoria. A partir del 2018 se canceló el tema de apoyo a los emprendedores y la innovación en México. Y también sabemos que somos un país de demasiadas leyes y esas leyes a veces obstruyen y ponen trabas, ¿no? Ejemplo concreto, lo que sigue pasando y pasó antes de la pandemia o durante la pandemia, con que el SAT no daba citas para poner negocios en marcha, ¿no? Entonces, y ahí, si nos bajamos a nivel estatal y municipal, hay muchísimos retos que se deben de mejorar para impulsar el emprendimiento. Entonces, sí, es una realidad. Hay obstáculos. También el tema de la seguridad, que últimamente ha sido cada vez más difícil. Y otros puntos como la certeza, el Estado de Derecho, la confianza para la inversión. Y le podemos poner infinitos puntos y pretextos para no emprender. Pero yo soy de la idea de ver el vaso más bien medio lleno y no medio vacío. Porque a pesar de que hay muchos retos y muchos problemas, hay grandes oportunidades y grandes puntos a favor para poder emprender, no nada más en México, sino a nivel Latinoamérica. Entonces, yo los invito a que vean el vaso medio lleno y que vean las oportunidades que existen y que a pesar de todos los obstáculos y barreras que hay, mentales, personales, del gobierno, de los amigos y la familia que a veces no creen en los emprendedores, salgamos adelante y hagamos el emprendimiento que tenemos en mente y nos aventemos, porque se necesitan no 1 millón de empleos, se necesitan 1 millón de emprendedores que generen muchos más millones de empleos y que sean bien pagados, ¿sabes? Y prueba de ello es que
en las crisis siempre hay oportunidades. Seguramente van a poder identificar a todas o la mayoría de estas compañías que nacieron en épocas de crisis, en épocas de ciclos bajos, complicados. Y fíjense, en los últimos años están Airbnb, Uber, Stripe, Slack, que son herramientas o plataformas que hoy utilizamos todos y nacieron en épocas de crisis. Y ni se diga las más tradicionales como HP, Hyatt, Disney, ¿no? Y entonces, yo lo que les digo a los emprendedores es que en el 2020 tuvimos una crisis muy fuerte, que fue por salud económica, y ahora la crisis se extiende por temas de conflictos internacionales y la inflación y la recesión que se viene, pero aún así hay oportunidades. Y aún así tenemos que ser capaces de identificarlas. Y yo estoy seguro que en unos cuantos años esta gráfica vamos a tener en el 2020, 2022, grandes emprendimientos, no solamente startups, que supieron aprovechar las oportunidades y que salieron adelante. Es cuestión de 5, 10, 15 años para que esta gráfica se actualice y veamos lo que hoy se está creando, a pesar de la situación tan complicada. Ahora, prueba de que en las crisis hay oportunidades es esta gráfica del estudio que hizo Ipsos, donde se pueden fijar que México, Colombia, Perú es ¿verdad? Sí. India, ¿no? Pero sobre todo en Latinoamérica, son países en donde hay mucha experiencia emprendedora, donde la gente emprende por naturaleza. Y estos montos de México y Latinoamérica están por encima del 50% de personas que han emprendido o quieren emprender. Y siempre lo hemos escuchado, México es un país de emprendedoras y emprendedores. Y obviamente desde la microempresa, que son millones, que son las que generan la mayoría del autoempleo y empleo en México, pero también hay muchísimos emprendedores de base tecnológica que de alguna manera están haciendo cosas muy interesantes y sobre todo últimamente por todo el apoyo que ha habido en el ecosistema. Entonces, es un país de emprendedores. A pesar de la situación que vivimos, hay muchísimas oportunidades para emprender y para salir adelante. Y esto es de mi cosecha. Esto no tiene nada que ver con ningún estudio, pero en México y en la región, pero vamos a enfocarnos en México, hay un gran talento y un talento muy creativo. Y no me refiero a esta creatividad, ingenio mexicano, que resolvemos todo con chambitas, sino que hay un gran talento preparado, listo para competir a nivel no regional, sino internacional. Por esa razón, muchas empresas están volteando a México, Guadalajara, hub importante en temas de tecnología, para traer sus equipos de desarrollo, que sí, además de que es un poco más barato, o mucho más barato que en Estados Unidos, el talento es lo que realmente nos hace voltear a ver el país. Entonces, tenemos todo en la cabeza para poder lograr. También hay grandes problemas, como vimos hace ratito, pero yo más bien diría que eso se traduce en grandes oportunidades. Son expertos ustedes en el tema financiero, ¿no? Tenemos grandes retos en el tema fintech y por eso hay tantas empresas disrumpiendo el mercado. Tenemos grandes retos en el sector salud y por eso hay algunas que ya están haciendo esto. Tenemos grandes retos en temas de movilidad, en temas de infraestructura, en temas de automatización y ya están habiendo startups, empresas que están resolviendo esto de manera muy eficiente y muy interesante. Entonces, más que el problema, hay que ver la oportunidad que existe. Tenemos un mercado muy atractivo. Somos más de 120, 30 millones de personas que de alguna manera pueden ser clientes. Y hay que pensar regional, no nada más nacional, no nada más local. Pues tenemos toda Latinoamérica. Y si ponemos Latinoamérica hispanohablante, somos alrededor de 300 millones de personas. Y después nos vamos a ir hacia arriba. Entonces, tenemos que pensar de una manera regional o global y por eso creo que el mercado es muy atractivo para poder. Por último, a pesar de que hay un reto grande en el tema de financiamiento, ha habido un gran avance. Y ahorita les voy a explicar un poco con números y cifras para que vean que no estoy inventando, ¿no? Y no lo digo desde mi comodidad. Hay cada vez más inversionistas, cada vez más financiamiento de diferentes tipos y jugadores como Spark que van a poder abonar
a que cada vez haya más oportunidades para mejores y más emprendedores. Y también hay programas, recursos, pláticas, herramientas como estas y como muchas otras que existen que le facilitan a las personas el poder capacitarse y conocer, que era otro de los puntos que marcaba el estudio inicial, falta de conocimiento. Entonces, hay muchísima información que nos puede ayudar a prepararnos para poder emprender. Y así también me puedo seguir con la lista de por qué sí hay que emprender y por qué sí hay oportunidades para hacerlo. Hablábamos hace ratito de los números y quiero presentarles estas dos gráficas. La primera es, bueno, las dos son montos de inversión en venture capital y capital de riesgo, en startups. La primera enfocada en Latinoamérica, la segunda ya enfocada en México. Si se fijan, veníamos creciendo poco a poco. A partir del 2018, el 2019 hubo un crecimiento importante, que fue cuando SoftBank anunció $5,000 millones para invertir en Latinoamérica. Luego vino el 2020 con la pandemia, bajó, pero no tanto. Y luego el 2021 fue un año excepcional, un año en el que se invirtieron alrededor de $16,000 millones en startups de Latinoamérica. Fue un año atípico y este año, con los ajustes de los mercados y también con mayor disciplina en el tema de inversión, porque el año pasado sí se salió de control, yo creo. Este año no vamos nada mal. Al tercer Q íbamos en casi $7,000 millones invertidos. Y nos queda este Q, todavía hay inversión. Bueno, nos queda este mes, ¿no? O estas 2/3 partes del mes. Seguramente va a ser un año que va a estar probablemente en el doble que el 2020. Muy bueno. Pero si lo comparamos con el 2021, podría haber gente que diga, ya tronó esto, ya cayó. No es el caso. Lo que pasa es que el 21 fue un año excepcional. Y vámonos a México. México también ha tenido un crecimiento importantísimo en inversión de venture capital. Cuando en 2018 prácticamente no se registró nada de inversión, en el 2021 también fue un año récord. Y en el Q3 del 2022, es decir, a finales de septiembre, en ese Q se invirtió más dinero en venture capital que en Brasil. Es la primera vez que le ganamos a Brasil en venture capital. Por el tamaño de Brasil y por las circunstancias de Brasil, siempre había sido el líder. Pero este trimestre hubo más inversión en México que en Brasil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los inversionistas están volteando a ver a la región, a Latinoamérica, a México. Y prueba de ello son estos fondos, algunos de los muchos internacionales que están invirtiendo en emprendedores y en talento mexicano y de Latinoamérica. Y también se refleja en estas empresas que han crecido exponencialmente y que seguramente entraremos a debate si platicamos acerca del tema de los unicornios, pero dejemos que son empresas que han crecido y que están atendiendo mercados y problemas relevantes. Y eso ha sido por la inversión. Gracias a la inversión, hoy existen estas empresas. Bueno, gracias a los emprendedores que hacen su chamba, ¿no? La inversión es solo un habilitador. Hay que ser muy claros en eso. Si a alguien le interesa ver temas de tendencias, le recomiendo este reporte. Latitude lanzó hace pocos días o semanas un reporte que habla acerca de las tendencias tecnológicas en Latinoamérica. Hablan de fintech, B2B, fintech, B2C, hablan de software as a service, hablan de logística, hablan de climate, etcétera. Hablan de 6 sectores súper relevantes y es un reporte de 300 hojas. Entonces, súper bueno para leerlo en vacaciones. Vale la pena porque habla de muchas tendencias y cifras relevantes acerca de la oportunidad tan grande que existe en la región. Y bueno, también pueden meterse a ver la 100 Pro y cualquier otro ranking para conocer lo que hoy en día está pasando en el ecosistema emprendedor mexicano. Empresas que están disrumpiendo mercados, que están haciendo cosas increíbles, que están atendiendo problemas y están generando un impacto muy importante. No quise poner logotipos de empresas porque se nos van a ir muchísimas, pero es cuestión de que vean la cantidad de emprendimientos que hay. Fintechs, tú lo decías, hay más de 400, incluso más que Brasil, el año 2020, creo que fue el último que se hizo el estudio.
Hay muchísimo emprendimiento. Y obviamente yo veo el emprendimiento de alto impacto, el emprendimiento de base tecnológica con alto potencial de crecimiento. Pero tampoco podemos dejar de ver el emprendimiento tradicional, que es la base del emprendimiento en México. Y es un poco lo que quería hablar hoy. Hay que emprender. No importa si es algo tradicional o si es algo tecnológico. Y, a ver, emprender es poner un puesto de tacos. Emprender es poner un puesto de lo que sea. Necesitamos ese tipo de emprendimientos. Pero yo los invito a que hagan emprendimientos de mayor valor, de mayor impacto, que puedan alcanzar a un mercado mucho más grande en mucho menor tiempo, que pueda generar realmente un impacto económico y social mucho más allá que en la cuadra o en la colonia donde estamos. No está nada mal hacer emprendimientos tradicionales, pero si le metemos el toque de tecnología, creo que podemos ser mucho más. Y entonces hay que aprovechar la digitalización. El COVID nos trajo cosas muy negativas, pero también nos trajo cosas muy positivas. La digitalización aumentó exponencialmente en varias empresas y eso nos permite hacer negocios desde cualquier otro lugar. Yo hubiera podido estar hoy en otro lugar dando esta plática. Yo he invertido en emprendedores que hasta hace poco no conocía porque hicimos un encuentro en Guadalajara hace unas semanas en donde reunimos a todos, pero yo invertí en emprendedores hace un año que no conocía. Y algunos inversionistas invirtieron en mí, en el fondo, y no me conocían en persona. Entonces, eso nos permite la virtualidad. Hay que aprovechar y hay que realmente impulsar emprendimientos de alto impacto que estén basados en tecnología para, como dije hace ratito, poder tener eh, un impacto mucho mayor eh, en este efecto multiplicador que genera el emprendimiento, porque se necesita muchísimo en México y en Latinoamérica. Entonces, por eso quise como empezar con las oportunidades y no empezar, más bien como enfocarme en las oportunidades, porque creo que hay que siempre ver el vaso medio lleno. Eh, Además, por salud mental nos conviene, ¿no? Ver las cosas de manera positiva. Ahora, me voy a ir metiendo un poco más al tema de tecnología, ¿ok? Este es un mapa visto desde arriba de Tel Aviv, uno de los hubs de emprendimiento a nivel mundial. Y no sé si conozcan la historia del hub de emprendimiento de Tel Aviv, pero Tel Aviv es un país chiquitito, si no me equivoco, a ver si no es una tontería, pero creo que tiene 8 o 9 millones de personas, Israel. Y aún así es uno de los hubs más importantes, donde hay más inversión de venture capital per cápita, ¿no? En el mundo. Sumado también con Silicon Valley, que es otro de los hubs y es el que tenemos más cerca, ¿no? Pero ¿qué diferencia ven entre Tel Aviv, entre Silicon Valley, entre Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Sao Paulo, Buenos Aires, Medellín, Bogotá? ¿Qué diferencias o qué similitudes hay? Y podríamos irnos por cualquier línea, pero yo voy a ir por la línea del ecosistema emprendedor. Son ciudades que tienen tal cual un ecosistema conformado por diferentes participantes, vamos a llamar una comunidad, que colaboran hacia un fin común. En un entorno, vamos a decir, local, regional o global, ¿no? Pero es un grupo o son diferentes entes que interactúan y colaboran hacia un mismo objetivo, que yo le llamo, debe ser un objetivo que desarrolla económica y socialmente. Solamente lo económico es muy bueno y es muy atractivo, pero no es suficiente. Y la parte social es importantísima. Y también la parte medioambiental. Entonces, el ecosistema emprendedor es esto, es un grupo de entes muy diferentes entre sí, pero que tienen este objetivo en común. Y lo decías hace ratito, el rol de los corporativos. ¿Cómo vemos, si queremos ver de manera más gráfica el ecosistema emprendedor? Yo lo podría así. Mucha gente podría pensar que los emprendedores y los inversionistas son los únicos que juegan en este partido. Pero hay empresas, corporate venture capitals, empresas como ustedes que están haciendo temas súper interesantes en innovación y en inversión también. Hay gobierno, algunos más que otros, sobre todo estatales, municipales. En el caso de Jalisco, Guadalajara, Zapopan, somos punta de lanza en temas de emprendimiento y políticas públicas.
Pero también hay incubadoras, aceleradoras, universidades, centros de investigación, comunidades de emprendedores, de emprendedoras, espacios de coworking. Ayer estuve trabajando en WeWork de Varsovia y me impactó la energía que se siente ahí. Todo el mundo hablando, todo el mundo pichando. Está padrísimo, ¿no? Me quedé ahí desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y dije, wow, ¿no? Esto es el ecosistema. Es la suma de todas estas partes que conforman un rompecabezas y una imagen muy bonita. Y es un ecosistema que se sigue construyendo. Pero lo que les quería decir es que en Tel Aviv, en Silicon Valley, en Ciudad de México, Guadalajara, la ciudad que le pongamos a diferentes niveles y hay que cuidar las magnitudes, pero hay ecosistemas emprendedores que de alguna manera potencializan y permiten que exista esta interacción. Y obviamente los principales, y yo diría que es como el novio y la novia, ¿no? Son los emprendedores y los inversionistas. Todo alrededor habilita y ayuda. Pero inversionistas hay muchos tipos. Hay ángeles, hay fondos, hay empresas, corporativos que invierten su propio dinero o a través de diferentes vehículos para poder invertir, para poder impulsar emprendedores. Entonces, es bien importante. Y si lo queremos ver todavía más gráfico, ¿qué es el ecosistema emprendedor? Es esto. Son eventos, comunidades, eventos de networking donde nada más vas a tomarte una cerveza y a platicar, pláticas, talleres, en fin, esto es el ecosistema emprendedor. Obviamente, la interacción humana es súper importante y como decían, qué bueno que las próximas sesiones podrán ser presenciales, pero a final de cuentas, esto es lo que permite que exista emprendimiento, que permita que exista innovación en las diferentes ciudades y hubs donde vivimos. Entonces, la invitación es a que se involucren en el ecosistema emprendedor. Ustedes desde su rol en el banco o de fuera, si es que nos escuchan de fuera, cada quien puede involucrarse de alguna manera en sus tiempos libres o desde el mismo rol que les permite estar conectados directamente con el ecosistema para que cada vez esto se robustezca y lleguemos a niveles como Silicon Valley o como Tel Aviv o como Bogotá o como Sao Paulo, depende desde dónde se vea. Entonces, cada quien tiene que poner su granito de arena para que estos ecosistemas sigan fortaleciéndose. Y no podemos depender del gobierno para que haga políticas públicas. Lo podemos hacer nosotros mismos, los coworkings, los corporativos, de alguna manera unirse, como está sucediendo, para habilitar y de alguna manera también incentivar y inspirar a que cada vez haya más emprendedores. La cancha está puesta, tenemos un estadio padrísimo, pónganle el estadio que quieran, pero está todo listo para que podamos realmente ponernos a jugar. Existen reglas, existe una cancha delimitada, existen muchos elementos para que podamos hacerlo. Y como les decía, en el tema de capacitación y recursos, les voy a platicar al rato un poco más acerca de eso, pero tenemos muchísimas cosas para poder emprender y darlo todo en la cancha. Entonces, no hay pretexto. Por más de que haya retos, yo creo que hay más oportunidades. Ahora, no podemos tapar el sol con el dedo, ¿no? Hay que entender que hay muchos retos todavía, pero bueno. Ahora, vámonos metiendo un poco más al tema de financiamiento para startups. Aquellos que ya decidieron dar el paso a emprender, que ya están listos para hacerlo, tienen diferentes formas de financiarse. Orgánicamente, creciendo poco a poco con sus propias ventas, sus propios clientes, que es lo mejor. Por más de que yo soy inversionista de Venture Capital, no hay nada mejor que el emprendedor crezca primero con sus propias ventas. Obviamente hay productos y servicios que vale la pena inyectarles capital para que crezcan más rápido, pero ese dinero cuesta. Y el dinero de tus clientes cuesta muy poco. Y es el que te genera utilidades, que al final de cuentas es lo que hace valer un negocio. Entonces, lo primero es eso. Después hay apoyos, premios, grants de iniciativa privada, iniciativa pública, que ayuda, sobre todo en temas de innovación, de desarrollo. Está el tema de la deuda, que ha sido históricamente muy complicado levantar levantar deuda, créditos como emprendedor. Y eso la banca tradicional no lo ha podido hacer por el riesgo que implica. Ya hay startups que están haciendo deuda para propias startups, pero ahí hay un reto importante y está el capital privado, el venture capital en el caso de nosotros, que es capital externo
capital estratégico que ayuda a los negocios, a las empresas a crecer de manera más acelerada. Pero hay que dejar bien claro que el venture capital, estoy hablando del venture capital, no el capital privado, es solamente para cierto tipo de emprendimientos, los que son de alto impacto, de alto crecimiento. Porque es el tipo de retornos que buscamos para poder, de alguna manera, hacer sostenible el modelo del venture capital. Yéndome un poquito, y no voy a tardar mucho aquí, más académico, el venture capital es una forma de capital privado. Es un tipo de financiamiento en el que los inversionistas aportan dinero, pero también recursos no monetarios a empresas de base tecnológica, de reciente creación y con alto potencial de escalamiento o crecimiento. Es decir, startups o scale-ups. Y hay diferentes tipos de inversionistas, como lo decía hace ratito. Ángeles, fondos corporativos, fondos multilaterales, etc. Entonces, es un poco como el contexto. Hay diferentes inversionistas dispuestos a invertir en este tipo de emprendimiento. Y lo más importante, porque a veces hay mucha confusión, lo confunden con un crédito, con una deuda, ¿no? Esto no es un préstamo. Esto es capital. Compramos acciones, nos volvemos accionistas, socios de la empresa. Es a largo plazo. 5, 6, 8, 10 años. A diferencia de los créditos, sobre todo empresariales, que pueden ser un poco más bajos, ¿no? más cortos. Y vamos en las buenas y en las malas. ¿No? Al banco no le pagas y te cobra porque te cobra. Y acá, si todo se hizo bien y nos morimos en la raya todos echando el mayor esfuerzo, ni modo, es parte del juego, ¿no? Perdimos en esta, pero ganamos en esta. Entonces, como inversionistas de Venture Capital, es bien importante que sepan eso. Somos accionistas y vamos en las buenas y las malas. Obviamente nos encantan las buenas, ¿no? Las buenas son las que buscamos, pero estamos preparados para las malas. Y, como les decía, no todo emprendimiento es un startup, no todo emprendimiento es una empresa base tecnológica y habrá que encontrar los inversionistas adecuados para cada uno. Busquen aliados, busquen inversionistas que no les aprieten la mano de esta manera, ¿no? Cierren tratos a largo plazo, visión de ganar. Es bien importante porque es por desesperación, el emprendedor se deja ir por la primera opción y hay muchas opciones que no son buenas. Entonces yo creo que es bien importante que también los emprendedores hagan su tarea de identificar qué tipo de inversionistas, qué tipo de socios necesitan para que cierren negocios que no les duelan a lo largo del tiempo. Y busquen inversionistas más bien que aporten no solamente capital, sino este famoso término de smart money, que aporten su expertise, su conocimiento y también su red de contactos y que les ayuden a abrir puertas. Que yo insisto, muchas veces una puerta es mucho más poderosa que un cheque. O sea, entrar con un corporativo, entrar con un cliente, puede ser mucho mejor que el dinero que yo le puedo dar a uno de mis emprendimientos. Por eso la labor del venture capital o del inversionista ángel, de promover sus empresas con diferentes aliados para que puedan agregarse valor mutuamente, ¿no? Y por eso somos bien activos conectando unos con otros, porque sabemos el valor que esto puede generar para el emprendimiento, pero también para el corporativo o para el aliado estratégico. Busquen inversionistas estratégicos que les den más que solo un cheque. Eso es bien importante. Y busquen inversionistas con condiciones más orientadas al ángel inversionista y menos orientadas hacia el tiburón. Porque ahí es en donde muchas veces cometemos errores y damos demasiado y eso nos corta las alas para poder seguir creciendo. Y una formulita que ya no es tan secreta es esta, ¿no? Si quieren encontrar inversionistas de alto impacto, ángeles inversionistas, fondos, tienen que tener un emprendimiento con las siguientes características. Un equipo diverso, multidisciplinario, que se complemente, que esté resolviendo un problema grande, que duela, algo que realmente sea doloroso, para un mercado suficientemente atractivo. Y si a eso le metes tecnología, entonces puedes tener un emprendimiento muy escalable. Y este tipo de emprendimientos que nosotros
o este tipo de inversionistas buscamos. Ustedes pueden tener todo excepto la tecnología y puede ser un muy buen negocio tradicional. Bienvenido, hay que hacerlo, se necesita. Pero si quieren acceder a Venture Capital, la tecnología es indispensable. Y la tecnología como columna vertebral, no como un brazo. Tiene que ser la columna vertebral del negocio. Una persona me decía, yo tengo una estética y utilizo un sistema para mis citas. No utilizo Excel ni una libreta, utilizo un sistema, una especie de CRM. Y además tengo cámaras de seguridad y tengo mis accesos con huella. Eso no es utilizar tecnología para el negocio. O sea, lo que necesitamos es que el negocio en sí sea de base tecnológica. Suena muy obvio este ejemplo que di, ¿no? Pero así a veces puede confundirse. Tiene que ser la columna vertebral. Sin la tecnología no eres nada. Es estética, sin su RP, haciéndolo en una libreta, sin su cámara, sin su acceso inteligente, sigue siendo estética. Y este es el debate y el dilema más reciente que tenemos. Buscamos unicornios, estas empresas valuadas en más de $1,000 millones, o tenemos que enfocarnos en camellos, que son empresas tal vez mucho más resistentes, resilientes, que saben cuidar los recursos, que viven en condiciones extremas, que de alguna manera sobreviven en las condiciones más complicadas. Entonces, hay un estudio de Kaufman Fellows, no un estudio, es un artículo muy interesante que habla sobre este tema. Y quiero aclarar que la siguiente imagen no es mía, me la encontré en internet, pero se me hace que es la mejor definición del tipo de emprendimientos que buscamos, por lo pronto en Carabela, y es la mezcla de estos dos animales, ¿no? Empresas que tengan ADN de unicornio, pero que tengan la piel y la complexión y el aguante de un camello. Nosotros buscamos este tipo de emprendimientos porque sabemos que tienen mucho potencial, pero que tampoco están gastando a lo loco, ¿no? Porque además ya no estamos para eso. Entonces yo los invito a que hagan empresas con esta anatomía, porque de alguna manera van a poder ser empresas que perduran, pero que también son atractivas ante los inversionistas. Y así un poco para poner mucho más claro, los unicornios priorizan el crecimiento, requieren inversión de manera constante y cuantiosa, prestan menos atención a la rentabilidad, sobre todo al inicio, y lo que buscan es abarcar el mercado de manera muy rápida, muy acelerada. A diferencia del camello, que priorizan la rentabilidad, no requieren inversión constante, monitorean y administran sus costos, los cuidan y el objetivo es sobrevivir. Muchas startups hoy en día pasaron a modo unicornio, a modo camello. Muchas están lamentablemente despidiendo personal, están bajando costos, gastos, achicándose con el objetivo de prepararse, perdurar por lo pronto unos meses más, un año más, y después probablemente retomar el crecimiento. Hay que saber adaptarse y hay que saber que siempre va a haber ciclos negativos, bajos, y bueno, hay que salir adelante, ¿no? Hay que hacer lo necesario, aunque duela, para poder subsistir y trascender como empresa. Ahora, hay empresas que también son muy cuidadosas y dicen, yo no voy a correr a nadie, voy a bajarle el marketing al cero y voy a tratar de hacer todo lo posible. Porque, a ver, hay que ser muy claros, las empresas están para vender y para generar utilidades y riqueza. Entonces, ¿por qué nos vamos a la fácil a correr la gente? Pónganse a vender, ¿no? Pónganse a generar ingresos y utilidades que les permita, de alguna manera, cubrir esos gastos. A veces no es tan fácil, porque a veces están abriendo mercados nuevos. Por eso se requiere la inversión. Y también no es tan fácil vender de un día para otro, ¿no? Hay ciclos de ventas, hay retos. Entonces, bueno, cuando se necesita, hay que hacerlo chiquitos de manera, vamos a decir, inorgánica, exportando, para después crecer mucho más rápido y sólidamente. Y bueno, ¿por dónde empezar? Mucha gente pregunta, ok, qué padre, hay oportunidades, está padrísimo todo, pero ¿cómo le hago, no? ¿Por dónde empiezo? Si tengo la espinita de emprender, si ya estoy emprendiendo como side hustle, aparte de tener mi rol principal, ¿cómo le hago para poder dar el brinco en algún momento, ¿no? Y entonces,
lo primero que yo les digo es, hay que reconocer la etapa en la que cada uno se encuentra. Si es una etapa inicial, si es una etapa de exploración, de crecimiento, de expansión, hay diferentes tipos de inversionistas para cada etapa. Es bien importante que no quieras correr antes de caminar. Y entonces, todo empieza con un producto mínimo viable, que es una patineta que te va a llevar de un punto A a un punto B, con el objetivo de ir creciendo, escuchando el mercado, iterando, para después terminar con un coche 2022 con asientos de piel, ¿no? Ya 2023, ¿no? Entonces, tenemos que ir iterando como emprendedores y tenemos que irnos acercando a los emprendedores, perdón, a los inversionistas que hacen mucho más sentido. No me voy a meter al detalle en esta tabla porque además ni se ve, pero es solamente para que la conozcan. La página web está arriba. Les ayuda a los emprendedores a entender en qué etapa se encuentran, porque la gráfica anterior puede ser muy subjetiva. Y aquí no hay pierde. En el equipo, en el problema, en la propuesta de valor, en cada una de estas dimensiones, te vas a evaluar en dónde estás hoy en día y vas a identificar en qué línea te encuentras. Y en la columna de la derecha vas a poder identificar qué tipo de emprendedor, qué tipo de inversionista es el que hace más sentido para el emprendimiento. La familia, los amigos, los jefes o los ex jefes, los apoyos del gobierno, los ángeles inversionistas, los fondos en etapa temprana, fondos en etapa más avanzada y así subsecuentemente. Y eso les va a dar mucha tranquilidad para tocar la puerta indicada y no haya frustración de ir con alguien que no te pela porque no es lo que está buscando esa persona. Lo más importante es tener claro un deck, un pitch deck, que es una presentación concisa que le ayude al emprendedor a enganchar al inversionista. El objetivo del pitch deck es conseguir la primera reunión. No es conseguir el cheque, es conseguir la primera reunión para que puedas explayar y detallar más el emprendimiento. Y es importante que sepan que no es una presentación comercial. Cuando vas a buscar inversión, vas a buscar un socio, no un cliente, no un proveedor. Tienes que ser muy claro y tenerlo muy claro esto. Y hay que hacer una presentación adecuada a la etapa y adecuada al momento. Es decir, no es necesario presentar corridas financieras de 5 años, no es el momento al principio. Eso va a ir poco a poco. Entonces, hagan una presentación muy sencilla, muy concisa, muy enganchadora para que el inversionista quiera platicar con ustedes. Y, bueno, como ejemplos hay algunos aquí, pero hay que tener claro que hay que tener un one-pager, que es una página, 1 o 2 páginas donde resumes todo lo que estás haciendo como emprendedor, el emprendimiento. Un deck, una presentación para enviar y otra para presentar. Depende si vas a estar con gente o no, qué tanto detalle, qué tanto texto le pones. Cuando presentas es mucho menos texto, cuando cuando lo envías es mucho más texto. Y lo más importante, que seguramente muchos ya lo saben, es que nosotros como inversionistas invertimos en muy pocos emprendimientos. Recibimos 800, revisamos 550, nos metemos más a detalle con 300, avanzamos con 35 e invertimos en 9, en menos del 2% de los que evaluamos en un inicio. Y esto es normal porque estamos tratando de buscar el emprendimiento que creemos que va a ser el que nos va a dar los retornos que buscamos. Y entonces se van quedando muchos en el camino, no porque sean malos, sino porque tal vez había unos mejores. Entonces hay que ser de los mejores, hay que prepararnos y hay que hacer todo lo posible para llegar al final del funnel. Y aún así, de las 10 empresas que tenemos hoy o de las 20 que vamos a tener a finales del 2023, el 60% va a morir, a pesar de haber hecho un súper análisis. Y así es el negocio. Al final de cuentas, les decía, vamos en las buenas y en las malas, pero tenemos que, como emprendedores, prepararnos y de alguna manera hacer lo posible para poder llegar a un buen punto, ¿no? Que nos convenga a todos. Hay una famosa palabra que es tracción. No tienes tracción. Y al final de cuentas, me gusta definirlo así porque la tracción no significa un número de ventas, significa un ritmo al cual el negocio está creciendo. Como lo dice Ash Maurya, que es un
tiene varios libros de startups muy interesantes, es el ritmo al cual un modelo de negocios captura valor monetizable de sus clientes. Es el porcentaje de crecimiento, no tanto que si ya vendiste o no. En etapas tempranas, las ventas no importan tanto. Lo que importa es cómo estás, de alguna manera, creciendo. En usuarios, en descargas, en ventas, lo que sea. Y obviamente buscamos emprendimientos que tengan una atracción o un crecimiento mensual por arriba del 10%. Que eso implica que puedas estar triplicando tu negocio año con año. Y de ahí para arriba. Ahora, si no hay tracción, si vas empezando, si no tienes nada que demostrar todavía, hay 3 temas que son los que dije inicialmente. Tienes que estar resolviendo un gran problema para un gran mercado y tienes que ser un gran equipo. Si cumples con esos 3, los inversionistas van a poder confiar en tu visión porque van a verte capaz de poder realizarla y entonces es probable que se pueda conseguir inversión sin tener ni un peso de ventas, ¿no? Que eso de repente puede sonar un poco raro. ¿Cómo acercarte a inversionistas? Recomendaciones de otros emprendedores del portafolio, es decir, de las empresas en las que ya han invertido, contactos en común, eventos del ecosistema emprendedor, cuando se juntan los emprendedores con los inversionistas, con los corporativos, ahí hay potencialmente gente que pueda estar interesada en sus emprendimientos. Programas de incubación, de aceleración, pláticas, contactos en frío. Creo que eso también, si se sabe hacer bien, es muy eficiente. Hay un sinfín de formas de cómo acercarte, pero hay que hacerlo cuando estás preparado. Ya que hiciste tu tarea, ya que hiciste de alguna manera esta presentación, ya que tienes una estrategia de levantamiento de capital, es el momento de levantar, de acercarte, no antes, porque si no pierdes mucho tiempo y hay mucha frustración. Un error que yo aprendí a la mala en 2018 fue que invertí en un emprendimiento y lo hice muy mal porque no sabía antes de entrar aquí. Eso fue un poco la razón por la que dije, yo quiero entrar aquí para que no me vuelva a pasar a mí ni a nadie más. Y es un poco la labor que estoy haciendo también para decirle a la gente, hay formas de invertir que son muy eficientes y es a través de documentos como estos, como el SAFE o el IMIET, o hay unos otros como el KISS o el Abaco, que permiten a los emprendedores y a los inversionistas aliarse, asociarse, invertir de una manera muy sencilla, sin todo el protocolo de abogados y notarios y de actas y de asambleas. Y esto es un documento de 4 o 5 páginas que se firma y listo, ya eres parte del emprendimiento. Obviamente con sus limitantes y sus asegúnes, pero lo que quiero decir con este slide es que hay muchas formas y hay que investigarlas para que la inversión no sea un dolor de cabeza, ni para el inversionista, ni para el emprendedor. Y no estamos ya inventando el hilo negro. Esto sucede mucho, hace mucho tiempo en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y lo estamos tropicalizando en México. Y entonces ya está aprobado, ya hay abogados, ya hay contadores que saben cómo funciona esto y que de alguna manera ya plancharon el camino y nos da esta facilidad para poder hacerlo sin tropezones. Y otro tema importante es que, como les dije, esto no es deuda, esto es capital, esto es una inyección de dinero a la empresa a cambio de acciones. Y eso implica vender una participación. Y los emprendedores y emprendedoras tienen que tenerlo bien claro. Cada vez que recibes capital, estás vendiendo parte de tu empresa. Estás haciéndote más chico tú, pero el objetivo es que el pastel sea más grande, para que tu participación, a pesar de que disminuya, valga más. Es un concepto que los que saben de negocios lo ven muy obvio, pero mucha gente no entiende el tema de la tabla de capitalización o el cap table. Entonces, este es un ejemplo muy claro en el que empiezan 2 personas, se suma un ángel inversionista, después un fondo semilla y después un fondo más grande, y con la entrada de cada uno de ellos, su participación se va diluyendo, se va disminuyendo proporcionalmente. Pero es bien importante que lo tengan claro, porque aquí es donde conecta el tema de los ángeles y los tiburones. Si tú como emprendedor, al principio, en una ronda, das el 30-40% de tu capital, a la siguiente ronda nadie te va a querer invertir. Te cortas las alas, te cierras las puertas.
Entonces hay que cuidar mucho el cap table, hay que ser muy celosos de cuánto damos y a quién se lo damos para que no tengamos problemas a futuro. Y este es todo un tema, el cap table. Es bien difícil de calcularlo ya cuando vas en etapas más avanzadas, tantos inversionistas, pero hay contadores y hay abogados que lo conocen muy bien. Entonces acérquense a esos proveedores de servicios que los van a ayudar a que esto no sea una pesadilla. Y creo que este video no lo voy a poner ahorita por cuestión de tiempo, pero vale la pena que lo busquen y lo vean. Este es un video de Y Combinator, que es una de las aceleradoras más importantes o inversionistas más importantes a nivel mundial. Harsh es uno de los partners. Y al final de cuentas lo que él dice es, ¿por qué las startups fracasan? ¿Por qué los emprendimientos fracasan? Y todo termina porque el equipo se da por vencido. ¿Pero por qué se da por vencido? Porque se acabó su dinero o su energía. ¿Y por qué pasó eso? Porque tienen pocos o nulos clientes. ¿Y por qué pasó eso? Porque no crearon algo que la gente necesita. ¿Y por qué sucedió eso? Porque no escucharon sus necesidades. Entonces, todo parte de escuchar al usuario, al consumidor, a tu cliente. Si no lo escuchas y tú creas algo que a ti se te ocurre que va a funcionar o que tú crees que es una opción viable, vas a terminar fracasando. Porque empieza esta escalerita. No escuchaste, termina cerrando a la larga. Entonces vale mucho la pena, es un video de 2 minutos que sí te pone a pensar, porque hay fundadores técnicos, hay fundadores de negocio, que cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Y el técnico tal vez quiere hacer todo perfecto antes de salir, pero no, hay que lanzar rápido y hay que aprender y hay que escuchar y hay que cambiar sobre la marcha. Y el de negocios muchas veces sale sin crear nada, entonces hay que hacerlo bien y hay que escuchar al consumidor, al cliente, que es lo más importante. Ahora, quisieras una pausa. ¿Cómo andamos de tiempo? Nada más para ver qué tanto. ¿Sí? Ustedes me hacen una señita para las preguntas y respuestas, ¿no? Ah. Ahora, quiero rápidamente, antes de terminar con los recursos, que es bien importante que se lleven esto en mente, con el otro lado de la moneda. Esta es una plática que de repente doy también a inversionistas. Entonces, y lo voy a hacer con 2 objetivos. Uno es, hay gente que puede estar pensando en, oye, tengo un dinerito, ¿cómo invierto en startups? A través de una red, directamente como Ángel, a través de un fondo. Pero también es importante que los emprendedores sepan qué les decimos a los inversionistas para que conozcan el otro lado y puedan actuar en consecuencia. Entonces, rápidamente, para poner en contexto, hay diferentes formas de participación. Como LP, que es Limited Partner, es un socio limitado, que es un inversionista que entra a través de un fondo invertido en startups, es un inversionista indirecto, o como ángel inversionista, es una persona que pone su propio capital en startups directamente. Y es bien importante que no comprometan o no inviertan más del 10-15% de su patrimonio, de su portafolio, en venture capital, por el riesgo que esto implica. Es diferente si son emprendimientos más tradicionales. Obviamente el riesgo disminuye, el retorno disminuye, pero ahí sí podrías decir, ¿sabes qué? Yo no quiero invertir en startups, yo quiero invertir en negocios más tradicionales porque me siento más confiado. Bueno, ahí le puedes incrementar un poco. Pero lo importante es que sepan eso. Hay diferentes tipos de inversionistas. Y ahora, el pasivo entra a fondos como el de Carabela, muchos otros que hay en Ciudad de México, en Guadalajara, en Latinoamérica, y es un inversionista pasivo. Prácticamente no tiene que hacer nada más que leer el reporte que les mandamos y de alguna manera involucrarse con las startups que les pedimos apoyo, pero no hace nada. Hay personas que lo hacen como hobby, como de medio tiempo o incluso tiempo completo. Esos son los ángeles inversionistas. Depende qué tanto tiempo, conocimiento y qué tanto quieras involucrarte, es el rol que vas a jugar como inversionista. Ahora, ¿qué tienen en mente estas personas para invertir en startups? Uno, obviamente quieren diversificar y aumentar su patrimonio. Esto es un negocio. Aquí no estamos haciendo caridad. Nosotros invertimos un peso para retornar 10, 20 o 50, no 2 ni 3. Entonces, uno es eso, hay que ser muy claros, pero también los inversionistas, sobre todo la gente más consolidada, empresarios que ya tienen capital, el dinero
no es que les estorbe, pero ya no es su principal motivación. Entonces buscan invertir en startups para impulsar el ecosistema, para generar desarrollo económico, para regresar un poco a la sociedad de todo lo que han recibido. También para aportar su expertise, sus contactos, brindar apoyo y, ¿por qué no también para estar al tanto de las nuevas tecnologías? Tenemos algunos inversionistas de 50, 60, 70 años que les encanta recibir el reporte porque dicen, wow, estos chavos están haciendo cosas increíbles, ¿no? Y ellos no lo hacen por el dinero. Obviamente sí quieren tener un retorno y obviamente se los vamos a dar, ¿no? Es lo que buscamos. Pero se inclinan más hacia el otro lado. Entonces, busquen inversionistas que sean pacientes, que tengan pasión por ayudar, no solamente por querer ganar dinero rápido, porque eso no va a suceder. Esto es a largo plazo. Les digo, tiene que ser una visión de largo plazo, paciencia. Busquen personas que sean tolerantes al fracaso, porque el fracaso va a llegar antes que los éxitos. Las startups mueren al año, 2 años, 3 años. Las grandes van a estar en los 8, 9, 10 años. Entonces, tienen que ser personas que de alguna manera generen este valor a largo plazo. Que tengan disposición a trabajar con personalidades fuertes, porque los emprendedores son complicados muchas veces. Y que también de alguna manera sepan y confíen y tengan fe en los emprendedores en su equipo. Son personas que los dejan actuar. Como les decía hace ratito, la inversión ángel y semilla tiene términos más favorables que otras opciones de financiamiento. Es importante que sepan que siempre vamos por minorías, no más del 20%. Términos estándar de la industria, es decir, somos muy amigables con los emprendedores y de alguna manera también apostamos por ellos. Nosotros no operamos. Son los emprendedores los que hacen que las cosas sucedan. Nosotros solo somos un habilitador. Y les decía hace ratito, nosotros cuando teníamos la red de ángeles inversionistas antes del fondo, con la cual hicimos muchas conexiones de valor, le preguntamos a eran 50 y tantos inversionistas, ¿por qué te interesa invertir en startups? ¿Cuáles son tus razones principales? Y esto fue un extracto de todas las, de las más relevantes. Y si se fijan, en azul están temas como más subjetivos, más de por amor al arte, por aportar al desarrollo, por apoyar emprendedores, por entender hacia dónde van las nuevas generaciones, la experiencia. Y otro tema sí era invertir, multiplicar, diversificar mi portafolio, crecer. Pero era más o menos un 50-50%, ¿no? Por eso es importante que busquen inversionistas que no solo busquen generar un retorno económico, sino mucho más allá. Tengan claro, y por eso decía hace rato que tienen que buscar al inversionista ideal, que hay diferentes etapas, sectores, regiones, montos que cada inversionista define. Y eso de alguna manera se traduce en una tesis de inversión. Entonces, vayan con los inversionistas que su tesis de inversión haga sentido con lo que están haciendo ustedes, para que entonces la relación sea mucho más fluida y mucho más sencilla. Entiendan, conozcan la tesis y diríjanse hacia ellos que hacen clic. Con los otros ni los voltean a ver, porque no los van a voltear a ver ellos. Y algunos errores de principiantes, que me lo voy a saltar porque realmente esta es más enfocada para los inversionistas, pero yo lo voy a voltear aquí y esto es improvisación. Errores de principiantes de emprendedores. Muchas veces, aparte de no prepararse y demás, uno de los errores principales es, no tengo competidores, soy el único que está haciendo esto. Y entonces hay de dos, o puede que sea cierto y estás inventando un mercado y estás picando piedra y va a ser un reto inventar el hilo negro, y quién sabe si me quiera meter tan aventado a esto. O la otra es, no has hecho tu investigación bien y no has visto quiénes son competidores tal vez indirectos, sustitutos. Pero estoy seguro que siempre va a haber un emprendedor que está haciendo algo similar o igual a lo que tú estás haciendo. Entonces, sean muy cuidadosos como emprendedores para realmente hacer un estudio y un análisis de lo que hay afuera para no cometer este error de principiantes de no tengo competencia. Y el otro, para no decir tantos, podría decir que cuando pides firmar un NDA, un contrato de confidencialidad. Oye, inversionista, vengo contigo a platicarte mi negocio, pero quiero que me firmes este contrato de confidencialidad. No, yo recibo 4 o 5 oportunidades al día. Vemos muchas oportunidades muy similares. No voy a firmar algo que me va a limitar a mí a
ver e invertir en otras cosas. Pero quiero dejar bien claro, los inversionistas sofisticados, hay que tener mucho cuidado también con quién se acercan, pero los que son buenos inversionistas, tienen reputación, no están para robar ideas, no están para escuchar a un emprendedor y dárselo a otro y ejecutarlo. Estamos para invertir en los que saben ejecutar, porque las ideas que no se ejecutan no valen nada. Entonces, esos dos errores principales creo que hay que evitarlos. Ahora, en etapas tempranas nos fijamos mucho más en el jinete que en el caballo, mucho más en el emprendedor, emprendedora, su equipo, que en el producto o servicio que están haciendo. Y entonces es bien importante que estén bien preparados, porque el caballo va a cambiar. Van a pivotear, van a ajustar su modelo, el producto o servicio va a modificarse porque están escuchando a sus clientes. Pero el que hace que las cosas sucedan son ustedes. Entonces, creo que es bien importante que sepan esto y que se preparen, porque al que le apuestan es al jinete. Y esto aplica también dentro de la empresa. Vamos a decir, como emprendedores o como intraemprendedores o como personas que están con una mente muy clara en que su rol va a ser en un corporativo como en el de ustedes, pues también tienen que apostarle a la persona, porque el rol va a cambiar. Digo, aquí no hay como todo un producto, el rol va a cambiar, pero la persona es la que se tiene que preparar y constantemente para no quedarse atrás. Ahora, esto sí es bien importante. ¿En qué se fijan los inversionistas en relación al equipo? Para que los emprendedores lo tengan bien claro. Tener cofundadores. Es bien difícil invertir en una sola persona porque es bien solitario el camino del emprendedor. Y necesitas recargarte en alguien cuando vas mal y necesitas festejar con alguien cuando vas bien. Entonces, si no tienes cofundadores, socios iniciales, es difícil que podamos invertir. Hay algunos fondos que sí, hay algunos otros que no. Si eres una empresa de base tecnológica, debes de tener un cofundador técnico. Hay muchos emprendedores que llegan con nosotros y están haciendo una plataforma, pero es tercerizada. Y entonces hay mucho riesgo, porque no es tuyo, o porque tal vez sí, pero no está dentro, y porque tal vez el nivel de respuesta y de atención es el mismo que si hubiera una persona interna. Y si por alguna razón algo pasa, la plataforma se quedó allá. Entonces es bien importante que haya alguien dentro, técnico, cuando se trata de un negocio tecnológico. Que tengan un acuerdo entre socios, lo que se conoce como vesting, que es un acuerdo donde se pactan qué cosas sí, qué cosas no. Y es un acuerdo, sobre todo, en donde se establece que mi porcentaje de acciones me lo voy a ganar al 100% en el año 4. Es un estándar. El primer año, si por alguna razón los socios se pelean y se sale uno, si no cumplió el año, no debería de llevarse nada de participación de la empresa. Si cumple un año, ya ganó el 25%, una cuarta parte. Y así sucesivamente cada mes, hasta cumplir el año 4, es cuando deberías de tener 100% de acciones. Entonces, deberían estar en la tesorería y te la vas ganando poquito a poquito, porque eso disminuye el riesgo de una salida. Entonces, es bien importante que tengan esto. Dedicación al 100%. Si no están dedicados al 100%, por lo pronto nosotros no invertimos. Puede que haya alguien que sí, pero yo no voy a invertir en alguien que está trabajando y medio tiempo emprendiendo. Por otro lado, también que es una empresa basada en una historia, en una pasión. Lo dice Hernán, mi socio aquí en Ciudad de México, en Angel Ventures. No buscamos emprendedores full time. Buscamos emprendedores full life, que estén realmente dedicados a este tema, que estén 24 horas pensando en cómo solucionar los problemas a los que están enfrentándose. Obviamente hay que tener un balance de vida, ¿no? Pero sí buscamos emprendedores que estén dedicados. ¿Y por qué van a estar dedicados full life? Porque vivieron algo, porque experimentaron algo, ellos o sus familiares, sus amigos, y gracias a eso pudieron ser capaces de lanzar un emprendimiento, ¿no? Conozco muy bien una de las empresas del portafolio de Carabela, que vivió un asunto personal y eso lo impulsó a crear lo que hoy es una empresa que atiende a miles de personas en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, una historia basada en pasión ayuda muchísimo. Y por último también, claridad en sus ideas. Que sepan estructurar, que sepan fichar, que sepan ejecutar de manera clara, sencilla y concisa. Y bueno, con esto termino como tal la presentación.
quiero dejar rapidísimo unos minutitos a enseñarles algunos recursos que les pueden ayudar para el tema de emprendimiento y encantado también de abrir el micrófono a preguntas y respuestas. Voy a pasarles esto y esta presentación, Tere y equipo Sol, se las voy a mandar por si alguien la quiere tener con mucho gusto. Hay tantos recursos para emprendedores y emprendedoras que nos podemos hacer bolas. De repente no saben ni por dónde. Entonces yo traté de hacer como un extracto. Estoy seguro que les puede ayudar. Hay muchísimas otras cosas. No es lo mejor esto, tal vez. Puede haber cosas mejores, pero es lo que yo he poco a poco consolidado para ponerlo enfrente de las personas que lo pueden requerir. Entonces, libros, por ejemplo, que hablan de Venture Capital, como el de Venture Deals, es la Biblia del emprendimiento. Viva de Entrepreneur de Brian Rickard, de Latitude, que también fue un emprendedor muy exitoso, que ahorita está haciendo cosas increíbles. Libros que hablan sobre cómo entender el Venture Capital, sobre cómo invertir también, porque es de repente, como les dije hace ratito, interesante ver el otro lado de la moneda, ¿no? Cómo le hablan a los inversionistas para que tú como emprendedor hagas eso que están buscando. Entonces, libros como el de Angel Investing o el de Angel de Jason Calacanis. Podcasts, hay muchísimos. De hecho, no me cabrían aquí, pero puse 8, de los cuales recomendaría escuchar. Algunos en inglés, algunos en español. Todos hablan de emprendimiento. Unos más enfocados en startups, otros tal vez más en emprendedores y en historias de vida. Son podcasts que seguramente muchos conocen, que les van a ayudar a poder resolver dudas y poder capacitarse y pavimentar su camino como emprendedores. Noticias, portales como el de Descubre.bc o la Tamlist, que les van a poder ayudar a entender qué está pasando en el mundo emprendedor. Comunidades como Startupiable, que justamente hace unas semanas tuvimos en el Open Space de Guadalajara una plática con Enzo Cavalier de Startupiable, que tiene recursos increíbles para que los emprendedores puedan conocer y puedan conectarse con inversionistas. Lo mismo está haciendo Israel de Startup Links, una comunidad basada en Guadalajara. Cosas increíbles para que los emprendedores puedan conocer, capacitarse y meterse de lleno al ecosistema emprendedor. Latitud, comunidad, conocimiento que les ayuda a los emprendedores a llegar al siguiente nivel. Y Combinator con su library, que tiene miles de recursos, de videos, de papers que les van a poder ayudar desde cómo buscar a tu cofundador hasta cómo hacer un acuerdo de vesting, como les platicaba hace ratito. Platzi con el conocimiento que tiene y con la parte de startups que les puede ayudar también. Y por último, una guía de fundraising que a mí me encanta, de Elizabeth Jean, que es una de las GPs de Hustle Fund, un fondo de etapa muy temprana en Estados Unidos, que también les ayuda a entender desde la estrategia, la preparación y el tema de reuniones y cierre, cómo levantar capital. Entonces, bueno, con esto cierro. Son algunos de los recursos que yo considero que pueden ayudarles a ustedes a entrar en este mundo del emprendimiento, a ver más el vaso medio lleno, más que medio vacío, a entender y sin querer tapar el sol con un dedo, que sí hay problemas, sí hay retos, sí hay barreras muy fuertes, pero volteemos a ver afuera, volteemos a ver, ya no digamos las revistas de negocios que son las que más avanzadas van en temas de emprendimiento de alto impacto. Veamos el Reforma, veamos el Mural. No hay día que no haya una noticia ya de startups. Cada vez hay más. Entonces, volteemos a ver lo bueno y las oportunidades y aventemos, que hacen falta muchos más emprendedores y muchos mejores emprendedores en México y en la TAM. Entonces, con esto termino y dejamos un espacio. Perfecto, Javier. Mira, le voy a decir que se sienta aquí a mi lado para poder hacer toda la parte de preguntas y respuestas. La verdad te agradezco muchísimo. La plática estuvo increíble. Creo que les has dado los tips necesarios justamente para todo el ¿no? O sea, yo creo que de inversión, de emprendimiento, tenemos varias preguntas y justamente, y creo que has terminado un poco con esta parte, ¿no? Pero Alejandra nos pregunta, ya tiene 19 años, es estudiante de enfermería, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, de enfermería, ¿verdad? Sí. Y ella, pues invirtió, ¿no? Invirtió hace un tiempo, ¿no? Y pues
lo invirtió y lo perdió. Creo que es un poco lo que te pasó también a ti al principio. Entonces, nos estaba diciendo en plan cómo asesorarse, cómo mejorar, cómo poder ser esa parte de inversión y no fallar y cómo, en qué fijarte. Yo creo que has dado muchos tips, pero a lo mejor repetírselos para que lo puedan tener. Sí, clarísimo. yo sí, invertí todo, lo poquito que tenía y me fue muy mal y bueno, fue una experiencia muy fea, pero a ver, siempre te vas a tropezar. Claro. Pero este tipo de pláticas, y no digo porque es la mía, pero este tipo de pláticas y de eventos y de cosas que hay, nos van a ayudar a no cometer estos errores. Entonces, lo primero es, hay comunidades como Startupeable, como Startup Links, que te ayudan a ti como potencial inversionista a conocer cómo funciona y a capacitarte. Hay programas de Latitude para ángeles inversionistas. En Guadalajara acaba de salir uno con el gobierno GDL Academy para formar inversionistas. Hay muchas iniciativas. Acabamos de hacer a través de Excala, que es un organismo del cual pertenecemos, es una red de redes de ángeles aquí en Latinoamérica, un curso que acabamos de lanzar la semana pasada de 10 módulos para capacitarnos en temas de ángel inversionista. Con gusto también se los paso. Entonces, hay mucha información, muchos cursos que nos van a ayudar a poder conocer cómo funciona y no cometer tantos errores. Ahora, cuando empezamos a invertir, pues siempre está el riesgo, ¿no? Y hay que hacer una muy buena tarea para no tener problemas. Pero lo que quiero decirles es que hay cursos enfocados en inversión. Arcángeles, por ejemplo, Archangel se está dando, tiene todo un, vamos a decir, como curso, tiene información para enseñarte a invertir. Entonces, es nada más cuestión de... Y desde poquito, además, puedes invertir desde 1,000 pesos. Ellos es una plataforma que puedes invertir desde 1,000, 3,000 pesos. Un fondo como el de Carabela son inversiones ya más altas, pero hay Arcángel, está Play Business, está muchos otros que te pueden ayudar a invertir poquito a poquito y vas de la mano. Cuando lo haces solo, es cuando te tropiezas. Claro. O sea, tú las asesoras que nos vayamos con alguien que tenga un crowdfunding, a lo mejor como un Arcángeles, ¿no? O sea, que tenga conocimiento y que tenga reputación. Lo más importante. Y que a lo mejor vayas poquito a poquito, a lo mejor no invertir todo tu dinero, ¿no? Ir poco a poco y luego ya ir mejorando y sabiendo, ¿no? Porque, digo, con el paso del tiempo es cuando vas logrando sí, yo ese conozco expertise. ángeles que han invertido en 40, 50 startups que dicen, híjole, sigo aprendiendo. Claro. Entonces, eso va a suceder. Claro. Pero qué mejor que ya llegar con una base. Exacto. Exacto. Tenemos otra pregunta de Karina López, que decía que para no obviar, ¿cuáles son las características de inversionistas estratégicos? O sea, ¿quién es un inversionista estratégico? ¿Cuáles son las características de los inversionistas estratégicos? Yo lo resumo como en el slide que vimos. Es un inversionista que, aparte de aportarte capital, dinero, te puede aportar conocimientos, expertise, pero también te puede abrir las puertas. Si es una persona que dice, oye, yo te quiero invertir, pero no está bien conectado, tiene mala reputación, eso no es un inversionista estratégico. O sea, alguien estratégico es el que te va a apoyar más que solo el dinero. Entonces, tú tienes que hacer tu investigación de quién está enfrente para ver si vale la pena y te va a agregar valor. Yo diría que es eso, es dinero más conocimiento más contactos. Si no te va a ayudar con contactos, no va a ser tan estratégico. Claro. No es que sea malo, sí, pero también no es el mejor. Claro, exacto. Oye, y hablabas mucho de tecnología, ¿no? De las empresas, de las startups que tengan una base tecnológica, no que implementen tecnología dentro de sus negocios, que a lo mejor muchas, y tú lo decías, se pierden mucho, se diversifican mucho en plan de, sí, pero yo tengo todo Max, ¿no? Y tengo la huella, o sea, tienes mucha tecnología en tu empresa, en tu oficina, pero no que tu empresa sea tecnológica, ¿no? Que es ahí donde tendremos que avanzar. ¿Qué tecnologías consideras que serán más disruptivas en general en el próximo año? O sea, ¿qué es lo que tú dices en plan, oye, inteligencia artificial, todo el tema de metaverso? Acabo de venir de Silicon Valley y Web.3, 3.0, perdón, y todo el tema de metaverso está como súper metido y que es como lo más cercano y lo más tecnológico que pueda haber. Pero ¿tú cuál consideras que es la tecnología que más? A ver, yo nunca me he considerado un gurú ni un adivino. No soy de los que digo qué va a pasar. Pero lo que me gusta y me llama la atención y creo que va a tener un impacto importante, la inteligencia artificial, obviamente sí creo que va a tener mucho mayor peso, todo lo que tenga que ver con eso.
Otro tema es la conectividad. Con el 5G creo que va a habilitar IoT, ¿no? muchísimo el IoT, que ha tardado, pero va a habilitar, ¿no? Y hay dos temas que a mí me encantan, que hoy en Carabela no es que sea el foco principal, pero sí nos llama la atención. Uno es el tema de alimentos. Creo que tecnología en alimentos, Foodtech, ¿no? Foodtech va a ser un disruptor porque cada vez hay más personas. Ya somos 8.000 millones de personas. Y hay que ver ese tema, ¿no? Y el otro tiene que ver con climate, con clima y medio ambiente. Siento que si no hacemos algo, Nos acabamos el mundo. pues tal vez no va a ser una tendencia tan de moda, pero se va a empezar. Y obviamente todo lo demás, lo más tradicional, entre comillas, el metaverso y todo eso, creo que va a influir también. Fíjate, yo tengo una pregunta y es, oye, ¿qué sector crees que va a ser el futuro? O sea, ¿qué industria crees que dices, oye, los inversionistas vamos a estar apostándole por esto? Ahora que fuimos a San Francisco vimos muchísimo health, muchísimo, todo el tema de salud, todo el tema de telemedicina, todo el tema, porque es verdad que nos estamos metiendo y también va muy ligado todo el tema de clima, ¿no? Todo el tema de esas alergias que están viniendo ahora con la gente que tiene como intolerancias a ciertas comidas. Hay muchos veganos, hay muchos vegetarianos, ya la gente no quiere comer carne, ya no quiere comer pescado, ya no quiere... Es como que todas estas cosas se están metiendo mucho y todo el tema de health. Creo que viene muy, o sea, por lo menos la corriente en Estados Unidos, en San Francisco, nos hablaron muchísimas startups de temas de health. Pues, para ti, ¿cuál sería el sector, ¿no? O la industria que más va a... Yo, a ver, vuelvo a lo mismo también. Fuera de los tradicionales fintech, que hay muchísimo que hacer todavía y demás, el tema de salud, biotecnología, va a ser importantísimo. La biología genética, todo el tema de alimentos, eso, así como la tecnología fue un gran disruptor, la biotecnología va a ser, yo creo que todavía más. Y eso no lo digo yo, lo he escuchado y coincido con eso. Tema de salud, agro, medio ambiente y alimentos basado en biotecnología. Tal vez en México va a tardar un poquito, pero en Europa y Estados Unidos va mucho más avanzado. ¿Qué es lo que más, ahorita en Carabela, qué es lo que más, cuál es la industria o el sector que más tienes? ¿O son, pues, muy diversificado? ¿En qué te fijas? ¿O vas más por el emprendedor, lo que decíamos, ¿no? Me encantó lo que decías de Full Life, ¿no? El emprendedor Full Life, ¿no? Esa parte. Eso lo dice Hernán. Me encanta. No es mi frase, perfecto, pero sí. Pero me encanta ese concepto de, y es verdad, ¿no? Cuando tú me presentaste a Alex, ¿no? En Guadalajara, una persona que pues tuvo un problema, es verdad. Daniel, perdón, que tuvo un problema, ¿no? Y que realmente él puso la startup porque realmente quería solucionar esa problemática que él tuvo. Yo creo que esa pasión que tiene un emprendedor lo ves, ¿no? O sea, lo sientes, no sé, yo creo que es muy importante. Entonces, en tu caso de Carabela, ¿te fijas más en eso? ¿Te fijas más en el sector? ¿En cuáles son los puntos? Y también teníamos una pregunta, ¿no? De qué pasa con la inversionistas cuando una startup fracasa, ¿no? ¿Recupera algo o se queda sin dinero o cómo está ese tema? A ver, de la primera parte, en el caso de Carabela somos un fondo generalista. Nos fijamos en diferentes industrias, excepto temas de dispositivos médicos, hardware, y no veo nada de tratamientos de salud como tal, medicinas. Todo lo demás, vamos a decir que estamos abiertos a. Entonces, de esas industrias, que son fintech, son logística, son educación digital, proptech, etcétera, nosotros nos fijamos mucho en el emprendimiento. De cualquiera de estas industrias, lo importante es que estén resolviendo un problema relevante para un mercado y que el equipo sea suficientemente capaz. Entonces, somos muy abiertos en cuanto a industria y hemos invertido en 10 empresas de diferentes industrias. Somos hasta el día de hoy muy diversificados en el portafolio y queremos invertir en 10 más para tener 20 en total. Entonces, tal vez ahí sí ya tendremos una que otra fintech más, otra proptech más, pero hoy en día estamos muy diversificados para que el abanico sea amplio. Y sobre la pregunta de la inversión, como lo decía, vamos en las buenas y en las malas. Si la startup muere, como van a morir muchas, ni modo, yo le estoy apostando no tanto a no morir, sino a ganar grande con algunas pocas. Entonces, somos inversionistas
somos socios, vamos en las buenas y en las malas, y siempre y cuando se haya hecho el mejor esfuerzo y de alguna manera también hayamos visto todo lo que el emprendedor dio hasta el momento que ya no pudo dar más, pues va, está bien, felicidades, aprendimos, vamos a la siguiente. Y entonces, de alguna manera, invertimos en emprendedores que ya fracasaron 1 o 2 veces, pero que sabemos que esta la va a hacer, ¿no? Que creemos que esta la va a hacer. No pasa nada, es parte del negocio, que lo quieres ver así. Vamos a perder en algunas, o en muchas, pero vamos a ganar mucho en algunas. Yo creo que es importante todo lo que decías, ¿no? De tener paciencia, ¿no? De, oye, no voy a meter el dinero y lo voy a recuperar en ese momento, ¿no? O al año, o lo que sea, ¿no? Sino que es un dinero que a lo mejor metes y dices, oye, pues a largo plazo vamos a ver cómo se hace. Exactamente. Y si nosotros invertimos, y lo digo un poco por los asistentes, cuando inviertes a nivel personal, oye, yo quiero meterlo a través de un fondo, ¿cuáles son los montos que tú dirías que son como más convencionales, como más conservadores, para gente que sea conservador y luego para gente que sea como muy arriesgada, ¿no? Oye, si nos vamos a las plataformas como Arcángel y más, es desde 3,000 pesos, ¿no? Hay algunas redes de ángeles que puedes invertir, no sé, $25,000. Vamos a hablar en pesos, tal vez 500,000 pesos o incluso 200,000 pesos, que ahí puedes ir en conjunto con varios, llenar un ticket de un startup. Hablando de fondos, también es muy variable. Hay fondos que se estructuraron para tener muchos inversionistas de poco capital. Entonces vamos a pensar que son 300,000, 600,000 pesos, que hay un par de fondos en Ciudad de México. En el caso de Carabela, el ticket de nosotros es de $1,000,000. Es una persona con $1,000,000 que no se aporta todo one shot, es poco a poco, durante 3, 4, 5 años. Es una persona que podría entrar a invertir en venture capital a través de un fondo como el de nosotros. Entonces, vamos a pensar que desde 3,000 hasta inversionistas que meten $1,000,000. Acabamos de firmar ayer un corporativo con Carabela y comprometió $500,000. Entonces, de alguna manera, eso es un corporativo, pero como empresa, perdón, como persona, estamos hablando más o menos de $50,000 a 100, 200,000. El ticket promedio. felicidades, que lo vi en LinkedIn que tenías esa super noticia. No dijimos qué, pero sí, no se puede decir todavía. Pues muchas felicidades por haber conseguido eso. Ya para terminar, ya nos quedan nada más esos 5 minutos, quiero hacer un resumen, ¿no? de un poco la plática que nos has dado el día de hoy, que la verdad que ha sido un gustazo. Hemos tenido 170 asistentes en nuestro pico más alto, o sea que muchísimas gracias a todos los asistentes por participar en esta última masterclass. Y como resumen, yo me quedaría con que sí emprender. Me gustó mucho eso, ¿no? Sí hay que emprender, o sea, sean emprendedores, sean ambiciosos en ese aspecto, o sea, que no decaigan, ¿no? El tema de que porque no tengas a lo mejor un inversionista o porque no tengas suficientes cosas, sí emprender, sí basarse en temas de tecnología, sí que tenga una base tecnológica para todos esos tips que podamos dar a los emprendedores. Sí, tener inversionistas, pero los adecuados, o sea, revisar bien con quién te vas a liar, a quién le vas a ceder parte de tu negocio, porque finalmente es eso, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Oye, de mi pastel le voy a estar dando una parte a esa persona, porque al final ha invertido en mí y también se tiene que llevar una parte del pastel, entonces tener esa parte, ¿no? Tener una buena idea, o sea, estructurar bien un pitch, ¿no? Que muchas veces es verdad que invitas a startups para que puedan venir a pitchar y de repente dices, oye, tienes una oportunidad, tienes un one shot, no la gastes, no la pierdas, ¿no? Entonces, el pitch también es algo súper importante, como el one pager y demás, o sea, muchos documentos en los que te puedes apoyar, ¿no? Y acercarte a inversionistas cuando estás preparado, ¿no? O sea, cuando realmente digas, en plan, ahora sí lo necesito, ahora sí, porque, como decíamos anteriormente, es un one shot, si lo pierdes, pues luego es difícil, ¿no? Y luego todo lo que decías de la mesa de capital también, ¿no? También me parece interesante. Y me voy a quedar con el concepto de full life, que digo que es de Ángel, pero creo que es muy importante y creo que los emprendedores tienen que tener
eso dentro de su ADN, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, el tener esa pasión por hacer un negocio, por tener, por defender las ideas, por hacer algo diferente, por hacer algo que aporte a una sociedad, que aporte al mundo, ¿no? Es lo que tú dices también, ¿no? Claro que tienes competencia, pero dentro de esa competencia tú tienes que ser el mejor y tú tienes que ponerle un punto diferencial a tu negocio, ¿no? Ya sea el de los tacos de la esquina o ya sea la empresa más tecnológica que pueda llegar a ser un unicornio. Entonces, me quedo con eso, con ese resumen. La verdad, millones de gracias por haber participado de nuevo. Nos volveremos a ver el año que viene, seguramente. Javier está en Guadalajara, entonces también en Guadalajara también tenemos otro Open Space donde también lo invitamos muchísimas veces. Y yo creo que cualquiera que se quiera acercar a conocer un poquito más sobre Carabela, ¿no? Y sobre lo que hace Javier y las startups que tiene, que son una maravilla, pues igualmente les damos los contactos. También les animo, por favor, a que contesten la encuesta de satisfacción de esta masterclass, que nos den sus comentarios. Si quieren que conectemos con Javier, ahí también pasó los datos de contacto. Entonces, les invito a que las próximas masterclass del 2023 estén con nosotros. Todavía no tenemos los temas definidos, pero también serán en torno a startups, emprendimiento, innovación. Ya saben que nos encantan estos temas y seguramente temas tecnológicos también, de las tendencias que vamos a tener para los próximos años. Y pues nada, agradecerles muchísimo el estar aquí. Javi, si quieres despedirte de nuestra audiencia. Gracias de nuevo por la invitación. Qué gusto ver que empresas tan grandes como ustedes están haciendo cosas súper relevantes para el ecosistema. Y yo nada más cerraría con esto que dijiste, el Full Life, y emprender por las razones correctas. No hay que emprender por ser unicornio, no hay que emprender por salir en la revista, no hay que emprender por ser famoso, hay que emprender para resolver un problema relevante y lo demás vendrá. Entonces, gracias de nuevo por la invitación y a todos los que se conectaron, gracias. Muchísimas gracias, Javier. Pues un saludo, que tenga bonito día. Bye.